95.1 FM. Aquí iniciamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es un honor y un privilegio, como cada martes 10 de la mañana, estar con ustedes, disfrutando de esta mañanita, ya no tan caliente, gracias a Dios, pero al parecer la semana la vamos a tener todavía algo con unas temperaturas altas. La semana que entra va a estar mejor, así que bienvenidos el día de hoy a Hablando Claros. Mi nombre es Jared Pérez y el día de hoy seguimos con nuestros invitados. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y pues bendecidos. Seguimos ahí en lucha también. Y sí, pues les damos la bienvenida al programa, ¿va? Que podamos ser de bendición para ustedes, que Dios pueda tocar sus corazones, sus vidas, y empiecen a ver un cambio, el Espíritu Santo empiece a obrar en ustedes ahí. Así es. Hoy tenemos otra vez de nueva cuenta, después de un viaje largo hasta la ciudad de Guatemala, tenemos a mi hijo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Mucho gusto a todos los radioescuchas que andan ahí sintonizando la 95.1. Y bueno, pues nuevamente es un gusto estar por acá. Pues siempre con un poco de nervio, pero no, claro. a echarle ganas hoy. Hoy sí vengo desayunado. Ándale, no es fácil estar en la radio ni en ningún tipo de lugar donde tengan un micrófono, porque es una gran responsabilidad lo que vamos a estar hablando y bueno, hay un peso de responsabilidad muy grande para todo lo que se comparte. Así que el día de hoy no es la excepción. La semana pasada estábamos hablando de la importancia de la adoración, lo que era adoración, etcétera. Bueno, el día de hoy traemos un tema también muy similar. Es un tema que va conectado con la adoración, porque depende mucho de cómo percibimos a Dios, cómo percibimos su grandeza, cómo para nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, de qué tamaño está Dios en nuestra vida. Entonces, el programa de hoy así se llama: ¿de qué tamaño es tu Dios? Y si aquí trajéramos a la licenciada Dana Sánchez, a lo mejor nos podía explicar de qué tamaño es el Dios al cual servimos, pero no, la tenemos en cabina. Dana, bienvenida otra vez. Gracias a Dios por tu vida. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Porque es un tema bastante complicado. Le dije a Fernando, híjole, este tema lo estamos llevando hasta una apología, porque estaríamos hablando de muchas cosas muy profundas, de defendiendo quién es Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, los micrófonos están abiertos, así que Ángel, Fernando, ¿quién arranca? Sí, no. Le echamos arrancador. Avienta una moneda, ¿quién arranca? Adelante. Sí. Adelante. Bueno, ok. Bueno. No, es que yo tengo una historia, pero Dale. No sé si alguno de los dos la alcanzó a leer o investigar. Pero esta era una historia entre un papá y su hijo. Sí, estaban caminando en la calle y de pronto el niño pequeño le pregunta a su papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá se rasca un poquito la cabeza y se queda pensando cómo contestarle. De pronto mira al cielo y mira un avión pasar. Y le dice: ¿ves el avión, hijo? Sí, contesta. Dice: ¿de qué tamaño crees que es el avión? Se mira chiquito. Dice el niño: sí, se mira chiquito. Dice: bueno. Días después lo lleva al aeropuerto. Y llega y mira ya el avión en vivo, a todo color, de frente. Y le dice: ahora yo te pregunto nuevamente, ¿de qué tamaño es el avión? Dijo: es enorme. Dice: así es Dios. Dependiendo de qué distante estés de Dios, es como lo vas a mirar, es como vas a pensar, que si estás lejos de Él, lo vas a mirar como un Dios, un Diosito, dijo una persona. Pero si lo tienes cerca y tienes esa comunión con Él, pues vas a decir: es un Dios enorme, majestuoso, que yo creo que todos los cristianos pues, debemos de tener ese concepto de que tenemos un Dios grande. Así es, y la grandeza de Dios se va a medir en la medida que tan cercano estemos con Él, ¿no? Ahí es donde vamos a decir, wow, porque hablamos de un Dios protector, pero si no experimentamos esa protección de Dios, entonces así como que, ¿en serio? Estaríamos así como que en un dilema, ¿no? Fernando, te vi con ganas de decir algo. No, es lo que la historia que platicaba Ángel es algo que solamente nos da a entender que solamente tratando con Dios es como podemos saber su grandeza, su magnificencia,
como es como podemos conocer su protección, es como podemos conocer lo que Él hace a nuestro favor. Y todo esto, como veíamos en la historia que nos compartiste, Jared, en el esquema de lo que es la clase del día de hoy, era lo que Dios veía en Moisés, ¿no? Eso era lo que Dios veía en Moisés, que él se creía menos, que él se creía, yo no, es que no soy nada, es que, dice, no, es que no lo vas a hacer en tus fuerzas, yo voy a estar contigo. Sí, exacto. Y yo pienso que es lo que Dios quiere, ¿no? Que le digamos, ¿sabes qué, Dios? Es que yo con mis fuerzas no puedo hacerlo. Dios dice, exacto, ese es el punto que yo quería que sintieras, que tú no lo vas a hacer, que yo lo voy a hacer. Hace días estábamos viendo, yo buscándole por ahí, a un buen amigo, Itiel Arroyo, digo un buen amigo de Ángel, no mío, Itiel Arroyo, y estaba predicando él algo bien interesante y estaba diciendo de qué tamaño es tu Dios. Ese era un tema del cual estamos hablando el día de hoy. Pero él estaba hablando, empezó a hablar y empezó a hacer un gran historial astronómico de poder percibirnos a nosotros como humanos en nuestra posición, en el cosmos. y somos una partícula de polvo en medio de la nada, como planeta, ya no digamos como personas, como planeta, una partícula de polvo en medio de la nada, porque empezamos a ver de qué tamaño es la Tierra, y luego a los 1000 metros de altura cómo se ve la Tierra, y luego los 10,000 metros, y luego a cuánto es un año luz, etcétera, etcétera, y luego después cómo se ve la Tierra desde el último planeta de aquí de nuestro sistema solar, y bueno, cada vez nos íbamos haciendo más pequeños. Y luego comparaba el tamaño de la Tierra con el Sol, y luego nos damos cuenta que el Sol es una estrella enana, y de pronto pone a una estrella supernova a un lado del Sol, y la Tierra, ¡pum!, desaparece. Y en la Tierra estamos nosotros. Entonces realmente nosotros nos empezamos a sentir más pequeños cuando vemos ese tipo de dimensión. Y luego dice la palabra, que dice que Dios tiene todo el universo en su mano. Lo sustenta con la diestra de su justicia. Imaginémonos el tamaño que tiene Dios. Si para viajar a cierto lugar, por ejemplo, está toda la galaxia donde estamos nosotros, y de punto a punto serían miles de millones de años luz para poder cruzarla. Y en el espacio hay miles de millones de galaxias. Estamos hablando de tiempo, espacio descomunal. Nosotros no viajaríamos mucho porque no tendríamos el tiempo de vida para poder lograrlo. Mas sin embargo dice que Dios tiene todo eso controlado en su mano. Así de sencillo. Y luego la pregunta, ¿no? ¿De qué tamaño es Dios entonces? Y a veces nosotros vamos a la iglesia y queremos reducirlo a un canto, queremos reducirlo a una oración ahí en la iglesia, queremos reducirlo a algo de lo cual nuestra mente finita lo puede percibir, y decimos, es que a Dios, y levanto mi mano a Dios, ¿no? Y me venía a la mente algo bien interesante. Decía yo, si yo entiendo el tamaño que tiene mi Dios, al cual yo conozco y veo en la Escritura, y veo la manifestación en la creación del poder de su mano y de su palabra, y yo me pongo a pensar, ¿en serio es todo lo que puedo darle a Dios como adoración? Solo levantar mi mano y decirle, Señor, te amo, Señor. Te adoro, Señor. Y a veces ni siquiera somos capaces de percibir eso, solamente religiosamente lo hacemos. Pero cuando existe esa revelación de Dios a nuestro corazón, de quién es Él, lo magnífico que es, lo poderoso, lo grandioso, Él vive para siempre. Por eso se reveló a Moisés el yo soy el que soy. Ahorita vamos a ver ese punto del yo soy el que soy, porque abarca muchísimas cosas interesantes. Y de lo más grande que es Dios, baja hacia lo más profundo que estamos nosotros, y ahí se revela. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero hablando de la adoración hacia Dios, si nosotros realmente entendiéramos la grandeza de Dios, nosotros nos desbordaríamos en una adoración plena, completa, con todo lo que somos. Por eso yo siempre decía en un pasado,
cuando andábamos allá en el grupo de alabanza en Estados Unidos, decía, es que la adoración se trata de darle a Dios todo lo que somos por todo lo que representa Él en tu vida. Entonces, si representa todo lo que realmente has entendido, no, pues te vas a entregar con todo a Dios, porque sabes a quién le cantas, sabes a quién le tocas, sabes a quién, de quién es la palabra que tú estás hablando, y eso tiene peso, muchísimo peso en la vida de un cristiano. Y ya no voy a hablar porque si no aquí me la voy a llevar yo solo en el programa. Ya te dimos tus 10 minutos. Ya, gracias. No, sí, al ver la grandeza de nuestro Dios y que lo empezamos a comprender y a entender en nuestra vida, es como pueden venir los cambios, ¿no? Es como puede venir el cambio ese de adoración. La música es solo un plus a la adoración, ¿no? Es ahora sí que un acompañamiento a nuestras palabras, ¿no? No nosotros debemos ser el acompañamiento a la música, sino que la música debe ser el acompañamiento a nuestras palabras de adoración, de exaltación, de alabanza, de gloria, de honra a Dios, ¿sí? Lo vemos hay algo ahí en la palabra que explicaba un pastor, decía, en el primer milagro que hizo Jesús, que cuando convirtió el agua en vino, dice, es que esto es para que conozcas que aún en lo superfluo, aún en lo que no importa, yo tengo el cuidado de suplirlo, de hacerlo, de dártelo, ¿sí? No te daré con esto, enseñándote esto, mostrándote esto, no te daré todo lo demás, todo lo que esté en tu corazón, todo lo que tú me pidas. Y cuando llegamos a entenderlo de esa forma, o sea, nuestra alabanza necesariamente debe de cambiar, porque ya no estamos enfocados en nosotros, en nuestra vanagloria, en nuestros éxitos, sino en que Dios sea exaltado, en que Dios sea reconocido. O sea, todo lo demás debe quedar de lado. Porque si nosotros estamos predicando a un Dios vivo, Dios mismo se va a encargar de dar la gloria a lo que estás haciendo. De que Él, tomar la responsabilidad en lo que estás haciendo. Si tú estás adorando a Dios, si tú estás buscando de Dios, Él va a respaldar lo que tú estás haciendo. Porque tú estás haciendo, nosotros hacemos o queremos hacer lo que Él manda en su palabra. Y al momento que nosotros cumplimos lo que Él nos pide, Él se siente en la obligación de cumplir las promesas que Él nos ha dado. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? ¿Sí? ¿Hasta dónde decimos? Porque nosotros mismos somos los que lo hemos encajonado. Nosotros mismos le hemos dado forma, le hemos puesto límites. Escuchaba a un pastor que decía, es que esa palabra de que si Dios quiere, limitamos a Dios. Es que Dios sí quiere bendecirnos, ayudarnos, sí, darlo todo lo bueno. ¿Y qué tal si se invierte la situación? Ok, Dios sí quiere, pero muchas de las veces nosotros nos quedamos pequeños porque no sabemos qué, okay, y el siguiente paso, hacia dónde lo doy, hacia dónde camino. Mas sin embargo no nos damos el tiempo de buscar en la sabiduría en Él, en Dios. Sí. De hecho, me hiciste recordar algo que ya aprendí hace algunos años sobre la adoración. La adoración. La primera vez que en la palabra de Dios se habla sobre adoración, si hay algún teólogo que me corrija, o algún conocedor de la palabra, la primera vez es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Que dice, subiremos al monte, adoraremos y regresaremos. ¿Y qué llevaba para adorar? Leña, unas piedras para hacer fuego y a Isaac. La adoración se basa en una obediencia, y normalmente uno como ser humano tiende a obedecer a una autoridad de respeto, porque uno a veces dice, ay, ¿por qué lo va a obedecer? Es autoridad, pero a veces su estilo de vida no vive lo que predica, y el ser humano en rebeldía, que es naturaleza, no obedece. Pero en esa adoración genuina es el obedecer, y el obedecer dependiendo de qué tan grande veas a Dios, de que si tiene cuidado en las cosas tan pequeñas. Dice que conoce cada cabello de nuestra cabeza, tiene el propósito ya escrito. O sea,
deberíamos de rendirnos en obediencia con esa adoración, sabiendo qué tan grande es Dios. Es que ahí tocas un punto bien, lo que es la figura de autoridad que tiene Dios en nuestra vida, ¿no? Ese tamaño es nuestro Dios. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la figura de autoridad de Dios? En autoridad. Lo tenemos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿sí? Eso ocupa un lugar preeminente en nuestra vida, porque viene también la palabra que dice, Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada instante, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo dejamos? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Como vemos el programa, ¿no? Se llama ¿y de qué tamaño lo hacemos en nuestra vida? O sea, ¿qué figura de autoridad tiene? Como dices tú, ok, si yo tengo una figura de autoridad en Dios que es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que no hay nada imposible para Él, mi figura de autoridad es mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más fuerte, mi pronto refugio, como dice la palabra, mi pronto auxilio, el que tiene cuidado de mí. Podemos dormir plenamente confiados en que nos levantaremos el día de mañana teniendo confianza en Dios, ¿sí? Entonces, la figura de autoridad que Él representa en nuestra vida depende mucho de cómo lo hemos conocido y cómo lo hemos tratado. Y nos trae ese temor reverente también de decir, ok, Dios está conmigo, mejor me guardo, mejor, porque viene la acechanza de la carne y esa siempre va a estar la lucha, siempre va a estar la pelea. El enemigo está esperando que bajes un poco la guardia para mandarte un dardo, mandarte un gancho ahí, un upper, lo que saben de boxeo, y quererte destantear y quererte mover del propósito que Dios tiene para tu vida. Sí. Y a maduro es aventarte un Goliat, ¿no? Sí, estamos hablando de que tan grande como es tu fe, es tu Dios. Y ahorita decías, es que cuando tú dices, es que es mi pronto auxilio, es mi fortaleza, es mi... Y cuando vienen las pruebas, somos sacudidos y no recurrimos a eso, porque nuestra fe no es tan grande como percibimos a nuestro Dios, porque sabemos que si tenemos un Dios tan grande, en medio de cualquier circunstancia adversa, tenemos la posibilidad de recurrir a Él para que Él nos ayude. Por eso dice, es mi auxilio. Bueno, que sea realmente tu auxilio, sí, y rápido, ¿me entiendes? Porque Él dice, aquí estoy yo para lo que necesites, siempre y cuando tu fe sea lo suficientemente grande como yo lo soy. O sea, ahí manifestamos, yo creo, el concepto que tenemos del tamaño de nuestro Dios. Y lo reflejamos en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. No sé si has oído, yo he oído esta situación varias veces. Cuando tenemos un problema, y lo he oído más por parte de mujeres, ¿no? O también de hombres. Cuando tenemos un problema, una situación, y buscamos auxilio lateral hacia nuestros hermanos, hermano, ayúdeme a orar, hermano, o en una situación de que necesitas el auxilio casi inmediato, ¿no? Y empiezas a buscar en el teléfono a quién le hablo, no contesta, le hablo, no contesta, y Dios te toca a tu corazón y dice, aquí estoy. Y recuerdas que tienes un Dios grande, fuerte, poderoso, y recurres a Él, y Él hace el milagro. Esto lo he oído yo en varias ocasiones de varias personas, y así somos de descuidados, ¿no? Perdemos el enfoque en Dios, perdemos el enfoque que Dios está a nuestro lado en todo tiempo, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces no nos ocupamos de ministrar, de esa amistad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Así es, muchas veces estamos así como que todo en la vida depende de la percepción que tengamos de Dios. Así debe de ser. Si vivimos llenos de temores y creemos que Dios no se acuerda de nosotros o que no está con nosotros, estamos dando a entender que Dios no tiene poder y tienes una visión muy corta acerca de cuánto Él te ama. Con tu boca declaras que Dios es tu protector, tu sanador, tu fortaleza, y recitas el Salmo 27:3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y duermes con la luz prendida porque tienes miedo, te sientes inseguro. Entonces, ¿para qué recitas ese versículo de la Biblia si no tienes... En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿En serio? Y no tienes paz. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo que habló esas palabras?
a veces no nos alcanza o no tenemos esa capacidad de percibir la grandeza de Dios. Porque no queremos y nos encerramos más en una cuestión religiosa que en una cuestión de estar completamente convencidos. O sea, no tenemos la convicción suficiente como para determinar, es que yo sé quién es Dios. Así como lo decía el salmista, yo sé que mi Redentor vive. Sí. Yo creo que conforme uno va creciendo en lo natural, o sea, ya no tienes 5 años, ya tienes 10, ya no tienes 10, ya tienes 15, ya no tienes 15, ya tienes 30, ya no tienes 30, ya tienes 50. La Biblia menciona algo tan esencial que dice que tienes que pensar o tener esa esencia de niño. Uh-huh. Yo creo que si leemos en la Escritura, en Isaías, en Job, en Salmos, palabras como Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Uh-huh. Y un niño yo creo que se lo empieza a imaginar. Es como que, o que dice que la tierra es el estrado de sus pies. Uh-huh. Y se puede imaginar la tierra así como un cajoncito pequeño, donde están los pies de Dios. Y se puede imaginar el tamaño de Dios. Y si echas a echar tu imaginación a volar como un niño pequeño, yo creo que después llegas y miras a una persona adulta y dices, mi Dios es mucho más grande que tú. Así es. O llegas y ves una circunstancia y dices, mi Dios está fuera de esta circunstancia y es mucho más grande. Y lo que decías de la percepción. Entonces yo creo que a veces hay que seguir teniendo esa esencia de niño, de decir, yo lo voy a decir como testimonio. ¿Te acuerdas cuando yo tenía 14 años saliendo del hospital? Uh-huh. Yo venía sufriendo meses, ¿no? De escurrimiento de sangre sobre la nariz. Me hicieron estudios y me dijeron, es muy posible que tengas anemia. Te vamos a mandar a laboratorios. Y fue en junio, los exámenes eran en julio, yo lo recuerdo bien. Pero en julio ya no íbamos a estar aquí. Uh-huh. Yo salí del hospital y yo dije, anemia. Yo tengo un propósito en Dios y yo sé que no puedo tener anemia. Nunca fui a laboratorios, nunca fui a exámenes. Aquí estoy 13 años después, más sano que nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces es donde yo puse mi fe en Dios es más grande que cualquier cosa. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Y yo le decía se lo menciono mucho a mis papás, le digo, uno de los grandes errores de nosotros como cristianos es de que a veces uno va al doctor o con cualquier otra persona y le dice, no, es que tú tienes, y te lanzaron el dardo y tú decides si lo agarras, porque la Biblia dice que nosotros somos sanos por las llagas de Jesús. Uh-huh. O sea, la Biblia te dice, tú eres sano, y hay otro dedo que te apunta y te dice, tú tienes esta enfermedad. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién va a ser más grande en tu vida? Entonces es donde hay que acomodar nuestra perspectiva y nuestra fe. Ahora, igual, y esto yo lo aprendí ahorita en el Congreso, toda promesa necesita un recipiente, que es nuestra vida. La fe también necesita un recipiente. Uh-huh. Y obviamente vas a dudar, pero la duda es ese paso y ese recipiente para la fe. De decir, no lo veo, no ha pasado, pero sucederá. Porque Dios ya lo habló, Dios ya lo dijo, y mi Dios es más grande. Así es. Definitivamente. Entramos al punto donde... ¿Ibas a decir algo? No, a ver. Entramos al punto donde Moisés hace un diálogo con Dios. Y Dios se revela. Primero a Moisés. Antes que a todos, le revela su nombre. Le revela en la zarza aquella, le dice, bueno, el Señor, y si voy y me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? ¿Y qué le contestó Dios? Diles que el yo soy te envía. Y obviamente esa es la frase completa, yo soy el que soy. Y significa que el que existe por sí mismo. O sea, Él no tiene ni principio ni fin. Por eso cuando a veces hablamos y me acuerdo, o sea, cuando a veces hablamos de que la Escritura la podemos ver, no es que Él es el alfa y la omega. Pues no es...
descripciones Sí, para el entendimiento finito. Así es, como el Nuevo Testamento se escribió en griego, tuvieron que poner el alfabeto griego, el alfa y omega, la primera letra, pero está también en hebreo ya es otra cosa, en el alefato de hebreo ya es otra cosa, es el alef y bet, y alef bet significa otra cosa muy diferente, no es ni principio ni fin, o sea, es algo diferente, que no vamos a entrar en punto, pero el mismo hombre es el que le pone límites a Dios. El mismo humano, la misma creación es el que reduce al Dios todopoderoso, grande, temible, como dice la escritura, gigante, inmenso, altísimo, que no tiene ni fin, ni principio, ni nada. Y lo dijo la revelación de su nombre, yo soy. En nuestra mente así lo queremos acomodar porque no lo entendemos. Es como cuando decimos, la Biblia dice que después de morir vamos a ir directamente con Él, y luego hay una serie de cosas, de puntos de vista de diferentes teólogos y pastores y toda la cosa, y decimos, es que nos vamos a apoyar solamente en lo que dice la Escritura y punto. Pero la verdad y la realidad solamente dice que nosotros tendremos un entendimiento más claro, pero cuando ya brinquemos la barrera de la muerte y estemos con el Señor. Ahí entenderemos muchas cosas, dice. Y entonces me será revelado los misterios. ¿Sí? Tremenda las cosas que Dios tiene para su creación. Sí. Pero su creación a veces se desespera y lo quiere entender antes. Y ahí no entra. Entramos al yo soy. No, yo soy. No, es que es algo grandioso, ¿no? Cómo Dios se revela a Moisés. Y fue lo que le llamó la atención, ¿no? A Moisés. Fue lo que captó la atención de Moisés, ver la zarza ardiendo y no se consumía. ¿Sí? Yo me imagino que para nosotros que estamos acá, no sé si ustedes de esas, me imagino que esa zarza era como una rodabola de esas que andan aquí, ¿no? Y que al momento que les prendes fuego, luego se consume, como un algodón de azúcar sobre el agua, ¿no? Se consume al instante. Pero en esta ocasión fue lo que llamó la atención de Moisés, no se consume. Se acercó, le dice Dios, descalza tus pies porque el lugar que pisas es santo, ¿no? Y empieza a hablar con él y vas a ir. No, es que yo no voy, vas a ir. Es que yo no soy nadie, vas a ir. Y viene toda la revelación que platicabas ahorita. Y el momento que le dice que a ver tu vara que traes ahí, pues tiéndela, suéltala en el suelo y se convierte en serpiente y se vuelve a tomar de la cola, y hasta ahí nos enseña Dios de dónde debemos agarrar las víboras, ¿verdad? La cola. Y se vuelve a convertir en vara, y es el instrumento que él usó, ¿no? Delante de Faraón y ni aún así entendió, ¿no? Y al momento, algo que a mí me sorprende tanto y que a veces veo que está un poco minimizado, cuando llega la confrontación con el Mar Rojo, con el Mar Muerto, y está el ejército del Faraón detrás de ellos, y Dios, lo vemos en las películas, ¿no? De los 10 mandamientos, Dios deteniendo al ejército con una columna de fuego, pero al momento Moisés todo angustiado, Señor, ¿qué hago? No es momento de orar, extiende tu vara sobre el mar, ¿no? Se requiere acción, creer. Sí. Cómo Dios abre el mar. Y algo que yo veo, por mucho que tú seques una laguna y le saques todo el agua, queda lodo. Muy lodoso. Queda muy lodoso. Pero la escritura dice y pasaron por seco. Así es. ¿Sí? Y pasaron en seco. ¿Hasta dónde es el poder de Dios para no solo abrir el agua, sino secar la tierra y pudieras pasar? El fondo que tenía años impregnado con agua, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué tan grande es Dios? Y yo lo desde la primera, la segunda o tercera vez que lo vi, dije, bueno, ok, quito el agua, pero queda lodo. Y aún en eso Dios tuvo cuidado, puso seco, puso firme la tierra para que el pueblo de Israel pudiera pasar. En una de las películas nos reduce eso que bajó la marea, ¿no? Y el pueblo pasa medio en charco y todo. No, o sea, la palabra dice que pasó en seco. Entonces, qué tan grande es Dios, ¿no? Y cuando pasa el pueblo de Israel del otro lado, dice que cantaban de gozo, de júbilo,
dando alabanza, dando gloria a Dios por lo que había. ¿Te imaginas el espectáculo? Ve a la playa, cualquier playa, y de repente el mar se te abra así, pared de un lado y pared del otro y seco en medio. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Vemos algo tan grande, tan maravilloso, que a veces minimizamos por leer de corrido y no tener la pausa de, caray, ¿qué pasó aquí? Agarrar algunas hasta lógicas, así, ¿no? la lógica, decimos, esto es contra la lógica, ¿no? Ok, puedo quitar el agua, sí la puedo quitar, la puedo. Y no la puedes abrir, no la puedes partir. Pero Dios lo hizo. Pero aún mantener seco para que pasara el pueblo, o sea, es algo que a mí se me hace grandioso de parte de Dios. Sí, por eso vemos en los salmos, por ejemplo, en Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos toda la creación y vemos la mano de Dios ahí. Porque empezamos a verlo desde el punto de vista científico y nos vamos a empezar a fundir los fusibles. Porque hay muchísimos argumentos científicos y lo veníamos viendo hace rato Ángel y yo. Bueno, me los venía platicando, yo venía manejando. Pero, por ejemplo, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos deja en su creación plasmado su poder. Que no lo quieran ver la gente, bueno, ya es problema de cada quien, pero estamos hablando de una percepción hacia Dios. Y cuando conocemos al Dios de la Biblia, nos damos cuenta que hasta la misma ciencia respalda lo que Dios hizo. Por eso me atreví a leer lo que dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y vemos, por ejemplo, de qué está compuesto la atmósfera en lo que respiramos. El oxígeno, pero tiene que haber una cantidad exacta de ciertos elementos químicos para poder hacer que la vida subsista. Sí. Igual la distancia que hay entre la luna y la tierra tiene que ser precisa, porque si fuera diferente habría mucho desajuste y habría cataclismos, etcétera. No digamos la posición que tiene la tierra en su inclinación de 23 grados. Si tuviéramos un grado menos, un grado más, algo pasaría terrible en la tierra. La distancia que hay de aquí al sol. O sea, cada cosa Dios la puso de tal manera tan perfecta para que pudiera existir el hombre en la tierra. Porque de otra manera es imposible. Sí, hay para los teólogos o los que les gusta el conocimiento así profundo, está lo que es el argumento teleológico, que es sobre el diseño fino, el argumento fino de la creación, las constantes antrópicas que estabas comentando. Y hay un sinfín, hay muchísimas. Una de las que a mí más me sorprende es la gravedad dentro de la Tierra. La gravedad que hay, o sea, si estuviera en 0.0001% diferente, no existiría la vida, no sería capaz la Tierra de sostener la vida. Y la verdad, o sea, cuando llegas a ver, decían en el Congreso, estamos tan distraídos con la luz de nuestros teléfonos inteligentes que se nos olvida, tal vez aquí en la ciudad no se ve tanto, pero si nos vamos un poquito hacia las afueras, salir en la noche a medianoche y contemplar las estrellas, la luz de las estrellas, que están a miles de millones de años luz, que todavía podemos percibir esa luz, pero pensar en el diseño que hay en el universo, de que, vamos a pensarlo, la Tierra está flotando en el universo, está girando sobre sí misma, a la vez está dando la vuelta alrededor del Sol, en un sistema solar, y el sistema solar se está moviendo dentro de una galaxia, y la galaxia se está moviendo en el universo. Todo está en un constante movimiento, y Dios dice en su palabra que todo se mantiene por el poder de su palabra. De ese tamaño es nuestro Dios. 800 kilómetros por segundo se mueve toda la galaxia. Ya por segundo. Y nosotros no sentimos absolutamente nada. No. La Tierra gira arriba de 800 kilómetros también por hora, ¿no? Y por eso es que podemos tener un día completo en 24 horas.
y aparte gira alrededor del sol, como decías. Así, la rotación y traslación. Sí, no, es algo que Dios tuvo hermoso. el cuidado y el control, ¿no? Que una persona le dice a un genio, dice, oye, ¿y esto cuando tenía un sistema solar ahí en miniatura? ¿Y esto? Dice, no, pues se hizo solo, ahí apareció. No, ¿cómo que apareció solo? Dice, pues si eso no se hizo solo, tampoco lo que tenemos ahorita, ¿no? Así es. Y hay gente que puede decir que no, que eso es imposible, pero la nada no crea la nada. Y estabas hace rato platicando conmigo acerca del pintor. Oh, ¿Lo puedes compartir? sí, es una simbología del el diseño que tiene el universo. Y es que, digamos que alguien nos presenta una pintura muy bonita, sí, con sus dibujos, su paisaje. De Leonardo. Está de Leonardo, no sé. Leonardo da Vinci. Y ahí está. Y yo te digo, mira, se hizo solo. Apareció ahí. De pronto llegamos y echamos pinturas y se formó solo. Pero ¿cuántas veces tenías que haber echado la pintura para que se hiciera ese hermoso cuadro? O sea, infinidad de veces tuviste que haber y a ver si sale. O si te pregunto, mira este cuadro tan hermoso, lo primero que vas a pensar es, alguien lo hizo. O sea, estás viendo el diseño, los patrones, los detalles, los trazos en el dibujo y dices, tuvo que haber un pintor. Es una pintura, tuvo que haber un pintor. Entonces, cuando la buena ciencia viene y te pone todos los argumentos del ajuste del universo, de que si se hubiera expandido más rápido, hubiera colapsado. Si se hubiera expandido un poco más lento, se hubiera detenido. Y entonces vemos todos esos argumentos y esas constantes y dices, esto es un diseño perfecto. Y si es un diseño, tuvo que haber un diseñador. Así vemos todo el espacio, todo el cosmos, tan perfecto y tan hermoso, que ahora el nuevo satélite que acaban de mandar, no sé quién, Estados Unidos, el web, quién sabe qué, captó nuevas imágenes, pero de una definición muy alta. Y se quedaron impresionados de lo que el telescopio logró captar. Así es. Fue algo impresionante que todos los científicos se quedaron anonadados y dijeron, no sabíamos que existía semejantes cosas, nebulosas, hermosas, y un sinfín de cosas, y decimos, ¿en serio? Como si te quieres volver loco, imagínate nada más, sal de la Tierra, vete después del Plutón y luego ve más allá y llega hasta la estrella más cercana, la próxima Centauri, y luego ve más para allá y empiezas a topar con ciertas, no sé, galaxias nuevas y más para allá, y ve y viaja y ve y ve y ve, despídete de tu galaxia y sigue adelante, años luz hacia adelante. Y ¿hacia dónde te vas a dirigir primero? ¿Hacia la izquierda de tu galaxia, hacia la derecha? Allá no existe, para arriba y para abajo, para un lado y para el otro. Simplemente sales. ¿Dónde queda el final del universo? Esa es la mente finita del humano. Que solo con imaginarse nos desesperamos y nos queremos volver locos. Ahí es donde entra y aterrizar de que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios creador de todo lo que podemos ver y aún de lo que no vemos, de lo visible e invisible. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar la grandeza de nuestro Dios. Porque es un Dios que no tiene medida, no tiene medida. Y es que simplemente podríamos ver, no salirnos ni de siquiera de fuera de la galaxia. Eso ¿no? fue un punto de vista extrospectivo, sí, algo así le llaman, ¿verdad? Sí. Ahora vamos introspectivo, para dentro de nosotros. Hacia adentro, ¿no? O sea, cómo Dios ha creado, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer, ¿no? Y cómo creó un cuerpo perfecto, cómo creó en nosotros, ¿no? La perfección de la vida. Que nosotros con nuestros malos hábitos lo echamos a perder, ¿no? Bueno. Pero Dios tiene el cuidado de volverlo a sanar. Uh-huh. Tiene el poder, tiene la fuerza de volverlo a sanar, ¿no? Cuando lo elevamos en oración, cuando nuestra fe está puesta en ese Dios sanador, en ese Dios que nos puede levantar de la enfermedad, que aún ha sido capaz de levantar muertos, ¿no? Exacto. Entonces,
O sea, ¿de qué tamaño es nuestro Dios, ¿no? Para creer, o cuánto es nuestra fe que debemos de tener para creer que Dios puede hacer estas obras a través de nosotros, ¿no? Que nosotros podemos ser instrumentos de bendición, instrumentos de su gracia. Preferimos mejor muchas de las veces ser instrumentos de maldad que ser instrumentos de bendición. Entonces Dios es grande, maravilloso, no tiene un límite Dios, no lo podremos conocer, y no, porque no tiene un límite, como decías ahorita, hasta no estar delante de Él y de su presencia. Yo creo que muchos vamos a entender, caray, como dice la palabra, ¿no? Cuando lleguen los que traspasaron a Jesús y que lleguen delante de Él, oye, si era el que traspasamos en la cruz, si era el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Porque ahí dices, ok, mi incredulidad me trajo hasta aquí, hasta este punto, hasta esta creencia, ¿no? Pues que hay un chorro de cosas que podemos ver y que para Dios son para Dios tan posibles, y que nosotros mismos limitamos a Dios para obrar. Sí. Yo, pensando en ejemplos y todo, hice los trámites de la visa, los empecé en abril, ahorita ya tengo la visa en las manos. Cuando había preguntado en otros lugares y me decían, no, hasta el año que entra hay citas. Pero yo lo puse en las manos de Dios. Señor, si es de ti, o sea, yo anduve buscando en otros lados, me dieron otras opciones, me acerqué a personas creyentes también. ¿Te dijeron lo mismo? No, una persona creyente en Dios fue la que trabaja también en esto, y me dijo, no, sí, déjame, yo te veo. Y ya me dio la cita y me dijo, ¿sabes qué? En mes y medio tienes tu cita. Después nos das el contacto. Sí, Dios no está limitado. Así es. Dios no está limitado, pero se ha limitado a sí mismo por causa del hombre que Él mismo ha creado, y lo desafía al hombre para que crea en Él. O sea, Dios se ha limitado al tamaño de nuestra fe. Y es que hay algo ahí con el enemigo, perdón que te interrumpa, carnal, que el diablo está ahí. Sí. Si nosotros ofendemos a Dios, el diablo está ahí, es el acusador. Claro. Él te dice, oye, espera, no puedes hacer eso porque ya la regó. Uh-huh. Y no te ha pedido perdón. Entonces, ese es el chiste, ¿no? Con nosotros, que limitamos a Dios, y en esa limitancia también ofendemos a Dios. Y lo limitamos y no puede obrar, como decías ahorita, no puede obrar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos diciendo al Señor, es que hasta aquí me puedes ayudar. Uh-huh. Espérame, Dios no tiene límites, Dios es grande, o sea, y no tiene límites, nos puede ayudar, para Él no hay nada imposible. Así es. Ahora sí. Sí. Aquí el asunto es de que tan grande como es nuestra fe, así es nuestro Dios. O sea, depende de tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe para creer en Dios? Bueno, de la manera que tú creas en Dios, es la manera como ves a Dios. Eso es indiscutible. Por eso Dios dice que se ha limitado a nuestra fe. Porque Él es, ya lo vimos cómo es. ya dimos un tema bastante amplio de lo que es Dios. Y Él mismo, te digo, se empezó a mostrar con su nombre en Éxodo 3, versículo 14 y 15, cuando dice, el yo soy el que soy te envía. Este es mi nombre, por siempre, dice. Ahora, quiero andar poquito acerca, ya vamos a terminar, faltan 10 minutos más o menos, y no quiero irme sin antes dar el mensaje puntual que Dios puso en mi corazón, y cuando lo descubrí dije, gracias Dios, porque tú eres fiel, tú respaldas tu palabra. Estábamos hablando de lo que dijo Dios a Moisés, en yo soy el que soy, y a lo largo del Antiguo Testamento, en el hebreo original, Dios es conocido por su nombre de 4 letras, el tetragramatón. Eso es difícil de decir, pero son las 4 letras, la Y, H, W, H. No sé si exista todavía el nombre de Y, pero o Y. Pero en la versión americana quita un poquito el nombre de Dios y le ponen Señor o le ponen otra cosa, pero ya en la traducción Rotterdam, la palabra Yahweh, como la traducción del nombre de Dios, en todos esos casos el significado del nombre hebreo, el nombre de Dios es el autoexistente
o el que llegará a ser. Ahí es donde se me prendió el foco. El que llegará a ser. Las palabras hebreas en Éxodo 3:14 para yo soy el que soy son eyej, hacer, eyej, que debería traducirse con mayor precisión, seré lo que seré. En hebreo, seré lo que seré. O como lo traduce Rotterdam, me convertiré en lo que pueda llegar a ser. Y tiene mucho sentido. Esta expresión en Éxodo 3:14 es un modismo, una expresión que tiene un significado que no puede ser entendido por las palabras individuales. Entonces, ¿qué significa yo soy el que soy? Usando la traducción, me convertiré en lo que pueda llegar a ser, vemos la relación de esta frase con Yahweh, el que llega a ser. Ambos usan la palabra convertirse. El uso de eyej, hacer, eyej en Éxodo 3:14 fue la forma en que Dios aseguró y prometió a Moisés e Israel que Dios se convertiría en lo que ellos necesitaran que se convirtieran. No sé si la están cachando. Cuando Dios mismo declara yo soy el que soy, le está diciendo yo seré lo que ustedes necesitan. Yo seré el que seré. Yo seré el que ustedes necesitan. Y usando esta misma traducción, me convertiré en lo que pueda llegar a ser, vemos la relación de esta frase con Dios, el que llegará a ser. Cuando Moisés va en nombre de Dios y saca por el poder de Dios a su pueblo de Egipto, se convirtió en su pueblo, se convirtió en su redentor, se convirtió en su salvador, se convirtió en su libertador, se convirtió en su proveedor, se convirtió en todo lo que el pueblo necesitaba de su Dios. Y eso mismo lo podemos aplicar en nuestros días. Sigue siendo el yo soy, el que soy, o seré el que pueda llegar a ser en nuestra vida. Recordemos que Egipto es un simbolismo del mundo. Antes de conocer de Dios, ahí estábamos, conocemos de Dios, llega Jesús, que es una simbología en este caso de Moisés, nos saca del mundo y ahora dice Dios, yo seré lo que pueda llegar a ser en su vida. Dios mismo revelándose desde entonces que Él vendría a salvarnos, a rescatarnos, y Él llegaría a ser lo que nosotros necesitamos de Él. O sea, Él lo es todo. Él cuando dijo, yo soy el que soy, lo es todo para nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Dios. Por eso lo importante de conocer a ese Dios, que se reveló al hombre de tal manera que nosotros mismos ni siquiera podemos entender. Cómo un Dios tan inmenso, como lo hemos descrito el día de hoy, pudo haberse hecho hombre igual que nosotros. Ese es el milagro, yo creo, más grande aún del universo. Cómo retuvo tanto poder, tanta grandeza en un pedazo de carne. Así es, en un humano. Ahí es donde nos bota la canica ya del cerebro. Es que ahí es donde Dios... O sea, que el verbo fue encarnado, ¿no? La palabra fue encarnada, todo lo que es lo de Dios fue encarnado en Jesucristo. Y Dios, que ya estaba antes con Dios, ¿no? O sea, sí. Bueno, esto es algo que esto teológicamente es algo que pega en la cabeza y te causa mucha incertidumbre, ¿no? Pero vemos, yo estaba leyendo en Efesios 1 y 2, ahí nos revela realmente el propósito de Dios en nuestra vida, ahí nos revela qué es Dios para nuestra vida. Yo les recomiendo a los que nos están escuchando, lean detenidamente Efesios 1 y 2, van a saber cuál es el propósito del llamado que tenemos en Dios y por qué Dios nos rescató, por qué Dios nos sanó, por qué Dios nos restauró. Y como veíamos la semana pasada también en lo que el orador, ya una plática fuera aquí del de lo que es el radio, de la radio, veíamos cómo Jesús tuvo el cuidado en el caminar en su caminar en el tiempo que estuvo en la tierra, de estar restaurando las relaciones entre pueblos, entre hombres, y es de lo que nos habla Pablo en Efesios, ¿no? Cómo Dios restauró a los judíos y al pueblo gentil para ser un solo pueblo, hacer una sola nación. Así es. Entonces, es algo que tenemos. Dios es grande, maravilloso, y lo primero que yo veo que Él desea es unidad. Unidad, amor, ¿sí? Respeto mutuo, ¿verdad? Pero también
ese respeto tiene que venir también. A veces, si yo te veo que estás haciendo mal, con respeto, con amor, voy a hablar contigo. No te voy a exponer delante de la persona, porque Dios no lo hace con nosotros. O sea, debemos de tratar a los demás, que es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Así es. Pero sí debemos elevar nuestro conocimiento acerca de Dios. Qué tan grande, qué tan poderoso. Debemos de nutrirnos más para que el enemigo no por ese lado no nos llegue también. Porque en cuanto me compartiste el tema, créeme que yo vine a hacer menos. Vine a hacer menos y cuando me hice la pregunta a mí mismo, oye, ¿qué tan grande es tu Dios? Empiezas a ver situaciones y dices, ok. Y te das cuenta que encajonamos a Dios y le ponemos límites y le decimos, Señor, pues yo veo que hasta aquí me puedes ayudar. Te has endeudado, te has metido en problemas y Dios aún en esos deudas, en esos problemas nos puede ayudar. Pero nosotros decimos, no, Señor, es que yo me metí en problemas, yo salgo de esto. No, no es así. Dios tiene el cuidado de nosotros, nos ama y Él quiere que estemos bien, que estemos fortalecidos, que cada uno de nosotros venga al conocimiento de Él y de su palabra y que empecemos a hacer instrumentos de adoración. Totalmente. De hecho, ahorita que andaba en avión, casi siempre ahorita escojo ventanilla, porque me gusta ver la inmensidad, o sea, voltear y ahí está la tierra. Pero en mi viaje de regreso, es la primera vez que me toca un poco de turbulencia. Y miraba hacia la ventanilla y se miraba primero blanco, que era de día porque era pura nube, y de pronto no se miraba nada porque estaba nublado y era de noche. Y el avión se sacudía. Y recordaba cuando miré la tierra por la ventanilla, yo decía, no, si el avión se cae, yo aquí quedo. No es como que vaya en un carro a 50 kilómetros y digo, pues me aviento un brinco por la puerta al estilo Tom Cruise y pues de una costilla rota a lo mejor ahí queda pues una costilla rota, digo, pero del avión. Pero cuando volteo, el Espíritu Santo me dice, ¿tienes miedo a la caída? Yo dije, pues sí me da cuscús. Dice, pero sabes que te puedo salvar. Y yo, no, pues si quieres sí. Y dijo, si quiero, qué poca tu fe. Dije, bueno, si en algo tengo fe y certeza, es de que mi propósito todavía no se cumple. Así que, el avión no se cae, o si se llega a caer, tú me salvas de una o de otra. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Tú en tu poder lo harás. Mandando ángeles, o mi cuerpo se hace de gelatina y luego se vuelve a armar, no lo sé. Pero no le pongamos ese límite a las formas de Dios. Exacto. Cuando David iba a la pelea contra Goliat, Saúl, no sé si en buena fe o en mala, le dijo, ponte mi armadura para que pelees. Pero le estorbaba. Entonces David dijo, no, sin la armadura. Porque él también ya tenía la promesa de que algún día iba a ser rey y todavía no se cumplía. Entonces él fue con vara, con honda, con piedras, sabiendo que Dios, el Dios de Israel, de los ejércitos, era más grande que Goliat. Y antes de que leas lo que tengas ahí, quiero leer lo que dice Isaías 40:25. Dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta Dios. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. ¿Cómo puedes? No, dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Así es, definitivamente. Y antes de despedirnos quiero leer estos mensajes que nos llegaron de Diana Yotun. Dice, buenos días hermanos, Dios sanó a mi hijo Damián de leucemia.
Nos costó demasiado entender que sus planes y propósitos son perfectos. Saludos a los tres, buen programa. Gracias, Diana, y así es, Dios es nuestro sanador también, entre otras muchas cosas. Dice Josué, nuestro Dios es maravilloso, su creación es perfecta, se nos olvida muchas veces cuán grande es Él y vemos las cosas tal vez como nada. Y dice, wow, bendiciones. A veces es necesario volver otra vez a contemplar, dijo mi hijo, en las noches el cielo nocturno y ver la maravilla que Dios ha hecho. Perla dice, saludos, estoy mirando este programa, hablando claro, me gusta el tema que están tocando, quiero tener fe como muchos, pero siento que no puedo. ¿Qué consejo me darían para fortalecer mi fe? Buenos días. Una vez una persona dijo, quiero más fe. La respuesta es clara, conoce más a Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? En la palabra, en su escritura. Yendo a la escritura, te pones a leer, meditas y hasta que Dios se revele a tu vida, te lo aseguro que vas a empezar a tener esa grandiosa fe que quieres tener. Pero busca de Dios, entre más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Muy bien, ya para terminar, quiero leerles algo bien interesante que Dios puso en mi corazón y es necesario que lo llevemos a cabo. Como consideres a Dios en tu vida, como lo percibas en tu mente, como lo visualices en tu corazón, será el resultado de tu adoración, de cómo le alabas, con qué pasión le sirves, y el grado de obediencia hacia Él determinará al Dios que sirves, porque así lo conoces. Por eso, ¿qué tan grande es el Dios al cual dices que conoces y sirves? Nuestra vida tiene que ser un reflejo de haber entendido la grandeza que es Dios. No solamente entender la grandeza que es Dios, sino en tu propia vida. ¿Qué tan grande es Dios para ti? ¿Qué tanto le has conocido como para determinar? Es un Dios, como lo dice la Escritura, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Así que estamos llegando al final del programa y si Dios lo permite, la semana que entra estaremos tocando más temas así que Dios ponga en nuestro corazón, quizá muy profundos, quizá no tanto, quizá lo que Dios decida. Así que nos vamos con una satisfacción de hasta nosotros haber entendido, por recordar quién es nuestro Dios, a cuál servimos. Así que sin más, bueno, estamos despidiéndonos. Fernando, últimas palabras para despedirnos. Últimas palabras en este programa. No, les deseamos que sigan creciendo, ¿va? Que sigan buscando de Dios. Como les decía hace rato, busquen en Efesios 1 y 2, ¿no? Tenemos que tener primero, venimos a Dios, somos salvados, ¿verdad? Por parte del sacrificio de Jesús, pero debemos de entender primero quiénes somos en Dios. Sí, nuestro fundamento debe estar sobre las rocas, del conocimiento de quiénes somos en Dios. Y a partir de eso, empezar a investigar cuál es nuestro propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito por cumplir, como decía Ángel ahorita, y Dios nos lo va a dar, ¿verdad? Dios nos va a usar, Dios nos va a hacer. Hay palabra en la Biblia que dice que ese poder que obró en levantar a Jesucristo de los muertos puede obrar a través de nosotros también. Entonces, no limitemos a Dios, ¿verdad?, para obrar en nuestra vida. Yo les invito a eso y que sigamos buscando a Dios, ¿verdad? Y que Dios siga bendiciéndolos. Pues primeramente, gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar por acá y estar acá en Chequina. Y creo que tenemos que agarrar esa costumbre de todas las mañanas, todas las noches, el primer momento en despertar es simplemente despertar, agradecer a Dios por su grandeza, de que podemos estar vivos, de que hay órganos en nuestro cuerpo que se mueven involuntariamente y nos mantienen vivos por la gracia de Dios, y que todo lo que hagamos durante el día sea un reflejo del cómo vemos a Dios en nuestra vida. Así es.
Bueno, sin más nos despedimos. Gracias jóvenes ilustres por haber estado con nosotros el día de hoy. A todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando a través de Shekina 95.1, le damos las gracias, bendiciones y nos vemos la próxima semana, 10 de la mañana, martes. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekina 95.1 FM. Hasta luego. Qué precioso es tu amor.